Buenas noches, bienvenidos todos. Son las 22 horas y estamos en vivo. Para que ustedes en los próximos 60 minutos sepan cómo defender su voto. Así se llama el colectivo que ha organizado Óscar Ayerbe, que tiene ya la adhesión de 4 o 5 candidaturas en cuanto a su estructura, organización y aporte, pero que solo va a ser un éxito si ustedes apoyan la iniciativa, vinculando si es que necesitan voluntarios, capacitándose si ese es su rol, yendo a las mesas ese día, no fomentando desorden, pero sobre todo, ¿saben qué? Acudiendo a votar. Yo entiendo que por la situación de inseguridad muchos lo piensen 1 o 2 veces, pero quienes fomentan la violencia no dudarán y acudirán masivamente para terminar de poner de rodillas este país. El no permitirlo radica en buena medida en que ustedes, nosotros, esto es parte de esa iniciativa, defendamos nuestro voto el 20 de agosto. Después será demasiado tarde. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Como ustedes ven todas las noches en la presentación de este programa y luego cuando lo pueden captar en diferido, idea original Tania Tinoco. Eso responde a lo que fue en verdad el origen de este espacio. Cuando discutí su formato, estructura e intención, Tania me ayudó a pulirlo y me dijo tiene que llamarse así. Y le dije muy personal, va a mentir la historia otra vez del ego y todo. No hagas caso a esas cosas, compadre. Esto tiene que ser Vera a su manera. Tania cumpliría 60 años hoy si siguiera entre nosotros. Mejor dicho está, pero en otra dimensión. Bien vale la pena destinar unos pocos segundos para recordar su extraordinaria trayectoria, seguirla honrando y agradecerle siempre. Inforred tuvo el acierto hace pocos instantes de poner esta reseña. Un día como hoy, en 1963, nace en Ecuador la periodista Tania Tinoco. Tania estudió periodismo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. A los 20 años de edad ingresó a Ecuavisa a trabajar en el área de archivos. En 1986 entró a formar parte del noticiero Telemundo con Alberto Borges. En 1992 se casó con Bruce Hardeman, un empresario suizo con quien tuvo 2 hijos, Amelia y Tommy Tinoco Hardeman. Tania fue directora y presentadora del noticiero Telemundo y del programa Visión 360 de Ecuavisa hasta el año 2020. En 2005 fue galardonada por la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador con el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo. Tania Tinoco falleció el 21 de mayo del 2021 en Estados Unidos a causa de una afección cardíaca. El mejor homenaje a ella entonces es no rendirse. Les recuerdo que nos pueden seguir por YouTube y Facebook de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 si prefieren señal de alta definición. En Direct TV, canal 194, corresponde a Manavisión. En Manaví es canal 9, solo en señal abierta Manavisión. Retransmite Radio Centro 101.3 FM en audio y también en imagen para sus plataformas digitales. El reprise es mañana en RTU a partir de las 6 de la mañana. En Manaví nos siguen por Candela con K, 89.3 FM. En Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua por La Bonita del centro del país, también 89.3 FM. Mañana va a estar aquí el canciller Gustavo Manrique para hablar de la política internacional del gobierno, sobre todo a propósito de este bloqueo al Tratado de Libre Comercio con Costa Rica
El viernes, el gerente de CENEL aceptó responder una serie de inquietudes sobre lo más urgente y lo más importante. Y desde el domingo, todos los temas del programa se referirán durante 15 días a las elecciones del 20 de agosto. Yacu Pérez ha confirmado su presencia el 8 de agosto para mi programa de radio. No tengo todavía una confirmación para este programa de televisión. El único pedido que él me hizo en un mensaje que por fin contestó, lo cual agradezco, es que sea corto, es decir, entiendo, media hora. Hablaré con su coordinadora para explicarle por qué eso no solo que no es posible, sino que para ellos es contraproducente. Si algo se precisa en este rato, señores candidatos, ya no son más generalizaciones. Ya los conocen suficientes, ya han dado vueltas a sus ideas principales suficientes, ahora demuestren que son capaces de desarrollarlas y de financiarlas. Bienvenida María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Empezamos nuestro programa de esta noche diciendo que fue en las elecciones seccionales de febrero que varios protagonistas se concentraron en demostrar que el fraude electoral llegó mucho más allá que de las actas de recuento, como descubrió el actual vicepresidente del CNE, y otras irregularidades que se cometían en las mesas. Escuchemos a Blasco Peña Herrera cuando estuvo con nuestro director Carlos Vera en su programa Veraz de los días sábados a las 22 horas. Se produjeron una serie de ciberataques al sistema, muchos. Yo tengo fotografías de varios ciberataques del sistema. ¿El día de la elección? El día de la elección. ¿Ya? Que existen 5 espejos, uno en México, otro en España, otro en Cuba, otro en Venezuela y otro en Ecuador. ¿Qué es eso? Espejos, es decir, son sistemas que funcionan al interno, que funcionan paralelamente con el sistema del CNE y son justamente para alterar los resultados. Me decía una chica que hablé el día de ayer, una experta, la gerente de una empresa multinacional, que los digitadores aplastaban 352, por decirlo, o 267, y se cargaba 228. O otro número, el número que necesitaban para hacer coincidir el número de votos para hacer ganar a quienes quisieron hacer ganar. Bien. Ingeniero Oscar Ayerbe, bienvenido. Usted ha montado el colectivo Defiende tu Voto justamente para poderse proteger de estas y otras prácticas. Cuéntenos en qué consiste, hasta dónde ha llegado, con quiénes y qué van a hacer. Defiende tu Voto es un colectivo ciudadano que está absolutamente claro y consciente que el país tiene un serio problema democrático de transparencia electoral que viene suscitándose por años y que finalmente ha llegado el momento en que los ciudadanos con absoluta seriedad puedan ir en 2 etapas. Esta, la actual, la que vía un decreto que implica una muerte cruzada, todos, absolutamente. Estamos en el escenario real objetivo que el 20 de agosto tenemos la primera vuelta y el 20 de octubre la segunda. Y por lo tanto hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras no. Ok, ha hablado usted primero de transparencia electoral. Este programa es sobre cómo evitar un fraude electoral. Así es. Transparencia electoral falta hasta en los Estados Unidos, la democracia ideal para muchos. En España, en Inglaterra. ¿Hay certeza de que en elecciones anteriores hubo fraude electoral? Absoluta certeza, no solo certeza, sino convicción de que esta es una realidad y que ahora en esta ocasión vamos a tener la posibilidad de demostrarlo con mayor firmeza y mayor capacidad tecnológica y por lo tanto todo lo que representa escenarios como el Azure, otros, el blockchain, correcto, puedan entonces ser visibilizados de otra manera. Ok, ya vamos a eso. Vamos a poder demostrarlo, es muy valioso porque significa que si saben que vamos a poder demostrarlo, o podremos impedirlo o podemos desbaratarlo luego. Para eso, defina lo que entiende usted por fraude electoral. ¿Qué es fraude electoral? Algo simple,
que la voluntad ciudadana, que debería reflejarse en las urnas, simplemente es adulterada, manipulada, vía Pero un sistemáticamente, sistemáticamente, al extremo desde de luego. cambiar o invertir los resultados. Desde luego que Si no, sí. no hay fraude, hay irregularidades. No. Esto es un sistema premeditadamente establecido que tiene relación a un sistema informático contaminado, a una falsificación de actas de escrutinio, como las que describió Pitt en su momento, y a una persistente adulteración de papeletas de votación. Ok, vamos a ver cómo ustedes planean impedir o demostrar eso. Antes nos quedamos a medias cuando yo cité el ejemplo de Susana González la semana pasada y usted estaba vía Zoom y aquí estaba Vicente Almeida. Porque usted dijo, no, yo difiero, a mí Susana González me explicó otra cosa. Y lo que yo le dije y recreé en el programa es que en efecto hubo una enorme cantidad de actas inconsistentes que no tenían el mismo número de sufragantes en Guayas. Ella, sobre las más de 9.000 juntas, reunió cerca de 2.400 con inconsistencias. Pero al analizar los resultados reales versus los irreales que se pudieron, eso no le daba para que la que haya ganado sea ella y no Aguiñaga. ¿Eso cómo se llama? ¿Un fraude? ¿Qué es eso? Es más que fraude, y voy a explicar por qué. Yo tengo la absoluta certeza que Susana González posiblemente fue de las únicas en el país que logró con su equipo informático a penetrar las instancias de Azure, que es la gran base de datos, el gran disco duro en la nube que pertenece al CNE, sí, pero nos pertenece a todos, que debería ser amigable, disponible, que todos podamos tener acceso a esa capacidad informática instantánea. Es casi imposible hacerlo. Y al penetrar eso, ¿qué probó ella? ¿Qué le enseñó a usted que demostró? Encontró esto. Es lo que ella encontró. A propósito, algo dijo Vicente Almeida, que él le había dado la información a Susana González. Yo creo que fue al revés. Susana González le entregó al país, me entregó a mí, las 41.000 actas. ¿Usted que ella vio, la bajó. Las tengo. Las 41.000. Ajá. Aquí están. Es decir, ¿el partido no quiso respaldar su reclamo? Yo creo que no quiero meterme a discrepancias internas políticas de nadie, pero estoy absolutamente convencido que cuando nosotros estamos hablando de algunos términos específicos, por ejemplo, las actas que tienen relación a los votantes que fueron y concurrieron a las urnas y que pusieron su firma o su huella digital, y esa acta es la que no se visibiliza prácticamente nunca porque no suben al sistema, y los miembros de las juntas receptoras del voto jamás la comparan con las actas de escrutinio. A ver, para entender esto, la importancia del acta de sufragantes, que registra, como usted dice, los que en efecto concurrieron a votar, no de los registrados, de los votantes. Si en una mesa son 300 y fueron 225, dice que hay 225, pero resulta que luego, en las actas que se sacan para cada una de las dignidades, aparecen que votaron 245 en uno, 265 en otro, cuando en todas 225 debería ser el mismo número de sufragantes, ¿verdad? Pero desde luego. ¿Cómo se descomponen esos votos es otra cosa? ¿Ya? Es que no ¿Cuál es la importancia de eso? No estamos hablando del número de votos en blanco. Correcto. O número de votos nulos. No, es el total de gente que fue a votar. Votos válidos. Correcto. Pero no puede darse que en la misma junta la 0096 masculinos, zona Jimena, parroquia Jimena, tiene 274. Déjeme tenerla aquí y usted muestra la otra. Y la otra resulta que tiene 352. Es decir, yo votante, me entregan las papeletas para alcalde, para prefecto, para concejal, para miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y resulta que han habido no el mismo número de votantes, sino diferentes. A ver, vean esto para que comprendan la magnitud y la irregularidad. 5 de febrero de 2023 para prefecta, prefecto, ya
aparecen como número de votantes 274. ¿Ya? Para consejeros del CPCS, como número de votantes 354. Es decir, si 274 fue el número de votantes para prefecto, eso debía ser el mismo número de votantes para consejeros del CPCS, que se debía votar en ese mismo lugar como para prefecto. Esto es Parroquia Jimena, Guayaquil, la Junta número 96 masculino, para que vean que la comparación es igual. Creo que estamos entrando en materia. Avancemos un poco más. María Clara. Sin mencionar al crítico o al denunciante, fue justamente Blasco Peñarrera, que con estos espejos y otros mecanismos a los que se refirió el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, destacando que se sobredimensionaron o quizás se tergiversaban historias sin que jamás se puedan probar. Hay una ligereza absoluta por parte de sectores interesados o no interesados, pero también hay una ligereza en replicar información total y absolutamente que no tiene fundamento en ninguna clase, ¿verdad? Aquello de que, por ejemplo, nuestro sistema electoral, que ha sido desarrollado por nuestros técnicos y que viene perfeccionándose en cada ocasión, casi como que lo hemos comprado en una tienda de barrio, de que alguien dijo, ahí hay unos espejos exterior que reflejan y que ya cuando regresen ya vienen los votos cambiados. Y teorías como esas que lamentablemente a través de redes sociales son replicadas y generan una desconfianza absoluta en la gestión que nosotros hacemos. Ok, ahí escuchó a Enrique Pita, esto es puro fantasía, espejos y cosas como la que usted está repitiendo. Ahora, ¿cómo se les puede demostrar que esto no es fantasía? Lo que Enrique Pita nos ha dicho al país es que efectivamente, de manera milagrosa, él descubre repentinamente un centro clandestino, paralelo. ¿Haciendo qué? Un fraude de falsificación de documento público. Tienen un original y aparece un documento similar, parecido, entre comillas, al original, pero los datos de esa acta son diferentes. Ya, son las hay llamadas firmas actas falsificadas. De reconteo. Ya, además de eso, no solo firmas falsificadas, hay datos distintos a las originales. Ahí se llevaron aquellas de reconteo, es decir, en que se encontraron inconsistencias para que se resuelva la inconsistencia. Estaban, como usted dice, falsificando actas. Pero el hecho de que Pita haya denunciado eso no evidencia que fue una cuestión sin que conociera la directiva, sino producto de lo que hizo el delegado de Guayas con un grupo de gente allí. Carlos, hay que diferenciar qué es reconteo y qué es el acta original. ¿No? Este es un acta original. Se distingue por la T, T5. Y esta es una de reconteo. Tiene la R. La identificación o Y costado. resulta que en el reconteo, que es otro tema, no estamos hablando de que se adultera o se falsifica un acta, sino que el reconteo 1, el 2, el 3, que lo hace por inconsistencias supuestas, terminan siendo en realidad un gran fraude electoral. Con los funcionarios del CNE, esos que se reparten entre ellos, los 4, miles de funcionarios pagados y se reparten con definida inclinación política. Se reparten provincias enteras. Sí, recordemos ese incidente un ratito, para quienes no lo tengan fresco. María Clara. Ya que hablamos hace pocos instantes de Enrique Pita, que fue quien descubrió lo que nosotros denominamos una barbaridad, que a pesar de no ser masiva, fue significativa en las últimas elecciones, refiriéndonos al descuido que demuestra el CNE con el hecho de que quienes cometían este error o fraude estaban enviados nada más y nada menos que por el propio delegado del Guayas. Están haciendo actas de recuento. ¿Qué están haciendo? De repente que nos quedamos mudos todos. Estas actas son de recuento también, ¿verdad? Y usted las está llenando.
Por favor, se me levantan todos. Cosas personales. Ojalá. Ok. Ahora, el panorama es desolador si la posibilidad de controlar esto totalmente no existe. Si, como usted dice, el reparto entre consejeros del CNE es en función de afinidad política, provincias. Yo, por ejemplo, recuerdo que Enrique Pitacena Guaya ciertamente tiene mi provincia, tiene Manabí, y todos los que van ahí son básicamente afines a las organizaciones o partidos que representan. Lo que usted está diciendo va a ser, a pesar de lo que yo dije al principio, que la gente vaya a votar, va a votar menos. O sea, ya me están diciendo que va a haber trampa. ¿Para qué carajo va a votar? Al contrario, este es el gran momento. Hay que definir esto con frontalidad. Pita nunca descubrió por primera vez esto. Esto se ha venido haciendo siempre, desde el 2009. Entonces, ¿primera vez que lo dicen? Tanto así que se ha denunciado persistentemente a la Fiscalía General del Estado. Nunca pasó de indagación fiscal. ¿Cómo y qué curioso es que la Fiscalía aquí en Guaya se pronuncia, que archivan el caso de la denuncia de Enrique Pita? Sí. ¿Y cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo para el archivo? Es que él evitó el fraude, dicen. ¿Cómo es que eso? Hay un delito fragante ahí. Testigos del país entero. Y resulta que ha evitado el fraude y por ende no hay sancionados. No hay un solo condenado por fraude electoral. Y esas mismas autoridades presiden el nuevo proceso. Ahora, defiende tu voto, ¿cómo nos va a blindar de esto? Defiende tu voto tiene un objetivo absolutamente claro, directo, preciso. Primero, es una organización ciudadana sin fines de lucro, no cobra por su actividad un solo centavo a nadie, pide, solicita a los ciudadanos, y ya hicimos el lanzamiento, ya tenemos en nuestra base de datos miles de inscritos. Nosotros conversamos con los partidos y ¿para movimientos. qué? ¿Para hacer qué? El control del proceso electoral. Ellos van a ser los delegados en las pero mesas. desde luego. Van a estar de 6 de la mañana a 11 de la Pero noche. desde luego, ¿y por qué no? ¿Con qué pago? ¿Cuál es ningún pago. ¿Con qué van Nadie a comer cobra. al mediodía? ¿Qué van a merendar? Con lo que ellos mismos aporten. ¿Quién les da plata a ellos? Ellos mismos. ¿Quién los capacita? Nosotros. ¿Cómo lo están y haciendo? el CNE y todos. Tenemos un sistema muy simple, práctico. Primero, la persona puede inscribirse dando clic al link, bien amigable, nombre, teléfono, email, etcétera, etcétera. E inmediatamente sabemos en qué junta receptora del voto está él ubicado. ¿Ya? Y por ende se convierte en un ciudadano que democráticamente, libremente, conscientemente quiere participar. Ahí hay una primera cosa buena. Del proceso y por lo tanto electoral. va a ser control en el sitio donde está ubicado. Desde luego que sí. Que es lo ideal. Exactamente. Es decir, acudirá temprano a vigilar la instalación, se pondrá primero en la fila, votará y luego se quedará allí. Y nosotros invitamos a todas las organizaciones políticas para que participen activamente y conocemos a fondo sus dificultades para organizar un control de proceso electoral. Solo uno, la candidatura presidencial la tiene. 2. La tiene la de Topic y la tiene la de González. Los demás no tienen un sistema montado. Se reunieron 5 con usted cuando esto comenzó. Los representantes de Hervas, de Yacu, de Villavicencio, de Novoa y de Sonnenholzner. ¿Llegaron a algún acuerdo para complementar iniciativas? Sí, nosotros planteamos un propósito de acuerdo, control del proceso electoral. Pero nada más. Por ejemplo, ¿van a intercambiar actas o se van a dividir sectorizadamente el país? Hay que estar claro en el requerimiento legal. La ley establece que cada partido y movimiento político que participe en elecciones en su jurisdicción tiene el derecho de inscribir y certificar por parte del CNE un delegado, para el control del proceso electoral. Pero, por ejemplo, en algunas mesas habrán 5 de estas candidaturas. ¿Y por qué no? Y en otras, sí, excelente. Y en otras faltará. No llegó. ¿Cómo van a coordinar eso para potenciar lo que tienen? Por eso es que los ciudadanos, muchos de ellos, no determinan o inscriben
ninguna organización política y por ando a ellos se les puede asignar justamente todas las mesas que no tienen representación para control. Ok, lleguemos hasta ahí en esta primera parte, ya veremos qué se le va a encargar a cada uno, porque me surgen 1001 preguntas. No descarte que hagamos un segundo programa. Por ejemplo, hay un momento en que, siendo conjuntos, son competidores. Pero desde luego. ¿Ok? El candidato del uno está segundo, el otro tercero, y quiere que la cosa sea al revés. Y el del 4 cree que el del segundo y el tercero se la están pasando suave para perjudicar al... Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Mil gracias a quienes están pendientes de la señal en todas partes. Hubo un problema en Extreme TV Cable, Vito TV o Canal 15 porque tuvieron que resetear la máquina durante 5 minutos. No me expliquen por qué. Se restableció todo normalmente. Es decir, no me pregunten porque yo difícilmente puedo dar más explicaciones que esta. Les recuerdo que OnePlus es el canal que reproduce el programa 48 horas después. Es canal 14 en Extreme TV Cable, CNT y Claro TV, el mismo número en las 3 cableras. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en vivo a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, Macro Digital amplía nuestra señal, en especial para la colonia latinoamericana y de manera muy singular para la ecuatoriana, de donde recibimos reportes cada vez más frecuentes. Gracias de verdad. Volvemos con María Clara. Y regresamos al tema con lo que es la publicidad del CNE respecto a la rigurosidad con que manejan los elementos previos al día de la votación y ponen énfasis en lo siguiente. Como medidas de seguridad y transparencia, las papeletas electorales contarán con 3 niveles de seguridad de alta complejidad anticopia y antiescáner, impidiendo así falsificaciones, alteraciones, duplicaciones y/o sustituciones. Además, actas de escrutinio que contarán con elementos de seguridad inviolables como tinta invisible con reacción a la luz ultravioleta y estructuras de alta complejidad. El proceso de impresión y distribución de papeletas y material electoral se desarrolla mediante un trabajo coordinado con el Instituto Geográfico Militar y las Fuerzas Armadas, quienes garantizarán la custodia y seguridad en la logística para la entrega y recepción de los materiales electorales a escala nacional. 22 horas 30, seguimos en vivo. ¿Este tipo de explicaciones le genera alguna clase de tranquilidad a usted, a la gente? Ninguna, porque yo conozco mucho de documentos de seguridad, de tal manera que es absolutamente cierto lo que aquí se acaba de decir. El IGM ha mejorado su capacidad de impresión de documentos de seguridad, tintas invisibles, tiene guillots, tiene una serie de microtextos, etcétera, etcétera, que permite que difícilmente se falsifique. Pero ahí no es el problema. Exacto, ¿dónde está el problema? En la falsificación de papeletas no viene el problema, sino ¿en dónde? Que cuando lo duplican, y curiosamente son con el mismo software, ¿y de dónde proviene el software? Y los diseños de ese software. ¿Qué lo duplican? Exactamente lo que encontró Pita. Encontró 2 documentos parecidos o no. ¿Y de dónde proviene el software? Pero ahí no es que tienen la capacidad, ninguno de los mortales, correcto. Y menos los del CNE, entre comillas, para verificar si efectivamente tienen o no las especificaciones técnicas de seguridad del documento original. ¿Recuerda la última elección lo que advirtieron los técnicos de Microsoft, era? Claro, pero ese era el software. Claro. Que no habían dado seguridades en el CNE para que solamente 2 o 3 tuvieran acceso y que tenían acceso otros que no tenían clearance o que no tenían identificación para hacerlo. Totalmente de acuerdo. ¿Y sigue ese sistema? Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Que los escenarios vulnerables del software y de los sistemas y por ende de esta capacidad que permite que algorítmicamente se pueda quitar y poner votos. Y esta aparición de los espejos que representan capacidades tecnológicas de que los ciudadanos que miran la televisión y miran por ende los resultados que ahí van apareciendo, no tienen directa relación necesariamente con el verdadero
resultado electoral. Estamos hablando de algoritmos y aquí es donde necesito a un matemático que además conoce de informática para venir en nuestro auxilio o explicación. Doctor Jorge Arroba, Universidad del Pacífico, Ecuador, ingeniero en administración, máster en administración de empresas, miembro del cuerpo docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Buenas noches. ¿Qué se puede hacer desde su disciplina técnico-científica para evitar un fraude? Buenas noches. Básicamente el concepto de fraude es la alteración de los resultados. ¿Qué se puede hacer? Básicamente es el empoderamiento de la sociedad civil. La sociedad civil es la que tiene que tomar en sus manos, ¿sí?, el control de un potencial fraude electoral. Básicamente una de las herramientas más poderosas que existen es lo que se denomina el conteo rápido. El conteo rápido es una técnica estadística que ausculta en distintas juntas receptoras de voto los resultados. Hemos realizado diversos ejercicios a lo largo desde el año 2006, ¿sí?, y en los cuales hemos constatado que mediante esta técnica del conteo rápido podemos decir sin lugar a equivocarnos que el fraude no ha estado presente en los últimos eventos electorales. Básicamente tenemos siempre ese paradigma que siempre creemos que toda vez de que los resultados no nos convencen a determinada agrupación política, siempre manifestamos de que existe fraude. Note usted que para hacer un fraude usted necesita de la complicidad de muchas personas. En cada una de las juntas receptoras de voto tienen que ponerse de acuerdo 5 miembros, a más de los respectivos veedores, y si no los hay que ponerse de acuerdo todas las personas que integran las juntas receptoras de voto. Doctor, sí. En verdad, una de las formas de impedir el fraude, de denunciarlo, es un conteo rápido. Antes lo hacía Participación Ciudadana. El CNE ha desistido esta vez. Que yo sepa, hay 2 organizaciones políticas autorizadas para eso. Lo que hacen es coger una muestra representativa de la totalidad del electorado de más o menos 2.100, 2.400 actas, depende de lo técnica de la muestra, para alrededor de las 8 o 9 de la noche que están procesados esos datos, anticipar lo que va a ser el resultado general. ¿Cómo debe procederse con un conteo rápido? Y la preocupación de la próxima elección por ahora principalmente es el segundo puesto. Cuando ese conteo rápido demuestre, como en la primera vuelta, entre Yacu y Lasso, una diferencia de 35.000 votos, que en la realidad fue de 32.000. Básicamente el conteo rápido, como usted bien manifiesta, lo ha efectuado la Corporación Participación Ciudadana, en la mayoría de las veces. Hay que recordar que en el año 2011 efectuamos para la consulta popular el conteo rápido, trabajando para el CNE. ¿Cuál es el procedimiento? Básicamente, como usted bien menciona, lo que hay que realizar es una muestra. Y aquí viene una primera problemática que sucedió ya con el CNE en la anterior elección, la que usted bien manifiesta, entre Yacu Pérez y el actual presidente Lasso. Ya, pero mi pregunta es, perdón, cuando encuentren una diferencia tan pequeña, que en porcentaje, para ser más gráfico, 32.000 votos puede parecer mucho, es casi nada, 0,3, 0,4% de votos, ¿no se debe revelar el conteo rápido? El conteo rápido lo que tiene que decir es simplemente existe un empate técnico. Okay. Y lamentablemente en la último proceso electoral presidencial lo que sucedió es un mal manejo de la información. Correcto. Usted recuerda que a una determinada hora el conteo rápido, los voceros del CNE
dieron un resultado. Minutos después dieron otro resultado. Correcto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que justamente no se debe realizar. Mil gracias, doctor Jorge Arroba, matemático. Disculpe, hasta ahí tengo que llegar porque tengo interferencia con la fluidez del sonido y eso a mí me altera, y más alterado lo que estoy ya no debo estar. Dice una cosa tranquilizadora el doctor Jorge Arroba, que al ver el resultado de los conteos rápidos de las últimas elecciones y compararlo con el resultado final, no hubo fraude. Respeto ese criterio. Nosotros creemos que no es así. Más aún, en lo que sí coincido plenamente es lo que él dice. Debe haber una mayor capacidad de empoderamiento de los ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros notamos en la última elección del 5 de febrero pasado? En las 41,000 juntas aproximadamente, 1, 2 y hasta 3 representantes de Revolución Ciudadana. En las provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, más o menos bien los socialcristianos. En el resto del país, el 95%. El resto de organizaciones políticas, total más o menos 14 de ellas, casi total ausencia. Total ausentismo. Ok, qué oportuna advertencia. Si quieren defender su voto el 20 de agosto, lo primero que hacer es estar presentes. Primero votando y luego los que se comprometieron a control electoral vigilando. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Bolívar Loján Fierro de Super QI, analista de sistemas. Ahora, más que antes, distraídos en nuestra seguridad y con un segundo puesto muy disputado, advertir la posibilidad de fraude electoral es vital. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Bolívar Loján, estaremos con usted enseguida. Antes, permítanme mostrarles la primera plana de la prensa mañana. Estamos tratando un tema vinculado con la defensa del voto, que es cómo evitar fraude el próximo 20 de agosto. Expreso dice en primera plana, una mirada a la inseguridad. El fentanilo se propaga por el país hasta por las redes sociales. Exgerentes de la DACE niegan que faltó control. El Universo, primera plana. Con las remesas se paga a secuestradores en México. Reportes financieros de pasada campaña con reparos. Concejal se disculpa por sus amenazas. Productos en tiendas suben de precios. Mañana inicia la Comic Con Ecuador. Entrenador de Melec critica a sus jugadores. El diario Manabí, Liga de Quito mide a Ñublense. SNAI va por su sexto director y 459 muertos. Buscaba el amor y lo secuestraron. Un marroquí viajó desde Carchi hasta Manta para encontrarse con una mujer y terminó siendo plagiado. Llenos de lodo, están en un sector de Portoviejo por los ductos de aguas lluvias que tienen un 60 o 70% de asolvamiento y hay pérdidas por el toque de queda en Crucita. Bolívar Loján, bienvenido desde Loja. Usted estuvo ya antes aquí una vez, otra vez por esta misma vía. Ahora, háganoslo sencillo, Bolívar. Yo he seguido con frecuencia sus publicaciones sobre las barbaridades que usted ha encontrado en el procesamiento de datos y divulgación de los mismos en el CNE, con especial énfasis en las diferencias entre sufragantes que hay entre una acta y otra, cuando debería haber la misma cantidad en esa mesa, y con mucha preocupación suya, porque dice que el CNE no da a conocer ese dato. ¿Cómo podemos evitar esto o detectar esto el 20 de agosto? Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. Muy sencillo lo que voy a plantear. Esto se resuelve haciendo verificación de la consistencia. Pero desde el 2013 hasta la fecha no se ha hecho nunca el chequeo de consistencias de los resultados de las actas. Nunca. Aunque usted habla de igualdad de sufragantes entre las distintas dignidades dentro de una misma junta, esa es una condición necesaria, pero no suficiente para efecto de chequeo. ¿Qué significa eso? Que pueden ser los
la cantidad de sufragantes igual, pero esa en las actas, pero esa de repente no es igual a la verdadera cantidad de personas que llegaron a una junta a votar. Ese dato nunca ha sido colocado en los resultados y por tanto responsablemente debo decir que nunca se ha hecho control electoral numérico en Ecuador. ¿Cómo podemos suplir este vacío el 20 de agosto? Y ya lo planteó el señor Pita, yo lo vengo planteando desde el 2013, que generen el acta de sufragantes, que la escaneen, que la suban al sistema y entonces uno puede comparar los votos nulos, blancos y válidos más las papeletas no entregadas contra la cantidad de sufragantes que debe estar en el sistema y no recoger individualmente la cantidad de sufragantes por acta, porque eso es el inicio del gran problema y de la gran inconsistencia que existe en los resultados. Ok, a ver si entiendo bien. El ejemplo que usted me dio a la inversa del mío para corregirme. Pueden ser igual la cantidad de sufragantes en una y otra acta. 250 o 150, supongamos. Pero en realidad votaron 275 o en realidad votaron 225. En el primer caso estarían eliminando 25 votantes. En el segundo caso estarían subiendo 25 votantes, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. O sea, la cantidad igual no me garantiza nada y además le voy a anexar un plus. Usted mostró un acta donde había 354 sufragantes. Sí. Ese dato está inflado, porque son solamente 350 sufragantes. Ahí están aumentados ya 4. Correcto. Nadie se dio cuenta. Correcto. Ok, ingeniero, mil gracias y muy amable por su dedicación a esta tarea cívica, patriótica que le ha costado unos cuantos enemigos. ¿Cómo van a hacer ustedes para que se dé este correctivo el 20 de agosto para obtener el acta de sufragantes que la escanean y que la suban? ¿Cómo van a hacer? Primero quiero mencionar que tenemos un gran equipo nacional trabajando en este tema. Defiende tu voto para aquellas personas que quisieran conocer un poco más a fondo, hacer link y meterse al sistema www.defiendetuvoto.org. ¿Ya? Y debo mencionar que Anabel Chacón, Enrique Jurado, Pablo Luzuriaga, Néstor Marroquín, Bolívar Loján, Pablo Molina, entre otros, estamos trabajando día y noche en el tema, de tal forma que en el escenario de las capacidades y conocimiento pleno de un gran equipo, estamos invitando a los ciudadanos del país para que se integren y a las organizaciones políticas. No cuesta un solo centavo. Repítame y otra vez nadie el dato. cobra un solo centavo. Para Miriam Mutreras, que dice, por favor, dile al señor Ayerbe que nuevamente le di el link para defender el voto. Repítame otra vez esto. Defiende tu voto, seguido, minúsculas, .org, organización. Ok, ahí es donde pueden entrar para registrarse, averiguar, orientarse. Todo. ¿Tienen tutoriales ahí para que la gente sepa? Desde luego. También, ok. Desde luego. Desde mañana vamos a difundir gratuitamente todos los días esta página web, por si acaso. Y desde mañana, también verán ustedes aparecer una serie de mensajes cívicos en relevo de Carlos Michelena, a quien tanto le agradezco haber permitido que usemos un fragmento de su extraordinaria obra teatral que deja en claro la clase de asamblea que tuvimos. Si el 90% de esa asamblea fue rechazado, ustedes deberían fijarse solo en el 10%. Y dentro de ese 10%, quienes repiten y valen la pena. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Ahora más que antes, distraídos en nuestra seguridad y con un segundo puesto muy disputado, advertir la posibilidad de fraude electoral es vital. Vera a su manera.
crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. En 5 minutos serán las 22 horas. Gracias por el aluvión de comentarios que me hacen llegar, entre ellos el vaya, es un problema cuando aplasto un botón y sale otra cosa, déjenlo. María Clara, dale. Gracias, Carlos. Continuamos con las preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero Óscar Ayerbe. La primera para usted. ¿Hay definitivamente uno o varios sectores que harán fraude electoral, sí o no? Sí. La segunda, con el correísmo seguro en segunda vuelta, ¿no son ellos quienes necesitan hacer fraude electoral entonces, sí o no? No. Vamos con la tercera pregunta. Si el sistema es confiable, ¿por qué la misma noche de las elecciones nos empiezan a difundir los totales parciales? No es confiable. La cuarta, ¿habrá algún candidato que se despegue del pelotón de segundos, sí o no? No, están los tres parejos. La quinta y última, ¿usted votará en la segunda vuelta por cualquiera que quede en segundo lugar, sí o no? Haré más que eso. Muchísimas gracias. Carlos. Ya nos va a explicar qué más dará. Encontré el comentario. Ay, por Dios, es del ingeniero Víctor Hugo Castillo. Y en referencia, tú te ríes, ¿no? A la matemática, qué bueno que te rías. En referencia al matemático @ dice que lamenta que vea al mundo de forma lineal y no en todas las direcciones algorítmicas, que es donde se produce el fraude electoral. Gracias por esas y otras opiniones. Usted quería concluir diciendo... Hacer una invitación vigorosa a los candidatos a la presidencia, a los candidatos a la Asamblea Nacional y provinciales para que se integren con toda la fuerza. Quedan tan pocos días y ha sido tan complejo que todos entendamos que el control del proceso electoral es absolutamente fundamental. Los ciudadanos debemos ser actores, no espectadores, y por lo tanto pondremos toda nuestra energía y toda nuestra capacidad para hacer un giro de 180 grados en esta participación voluntaria, libre y sin costo. Para ello, comuníquese con www.defiendetuvoto, todo minúsculas, .org. La primera forma de impedir el fraude electoral el próximo 20 de agosto es concurriendo a votar. Yo puedo entender que por los problemas de seguridad muchos lo piensen 2 veces, pero tengan por seguro que quienes quieren fomentar la violencia no dudarán en cambio en hacerlo 100 veces. Hay que ir en compañía, hay que ir temprano, en lo posible no después del mediodía, tomar las precauciones del clima que sean necesarias, acudir acompañado, pero con la convicción y la fe de que por primera vez vuelve el poder a nosotros, por última vez, para que no arruinemos el país definitivamente. Lo otro es estar alertas, estar pendientes, estar activos, estar cívicamente preocupados, cada uno en el rol que le toque, para apoyar el control y la alerta electoral. No duden que habrán fuerzas que quieran cambiar el resultado, aunque sean ampliamente favoritas. Y es terriblemente preocupante, tomando las palabras de Óscar Ayerbe, que ninguno vaya a despegarse claramente del pelotón para ese día ser claramente aquel en el cual el 70% del Ecuador diga: quiero votar por este, aunque no sea el candidato ideal, es el candidato necesario para que haya segunda vuelta. Otra vez, la decisión depende de ustedes. Ténganlo siempre claro. María Clara. El día de mañana, aquí en vivo a las 22 horas, tendremos como invitado al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, para hablar sobre la política internacional del gobierno, partiendo por los problemas que crea al Estado ecuatoriano el bloqueo con el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, que acaba de hacer la Corte Constitucional. Así que los esperamos el día de mañana. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera.